Bueno, buenos días. Hacía mucho que no nos encontrábamos en este espacio charlando, así que les doy la bienvenida. Gracias a todos aquellos que se van conectando, todos los que se van sumando. Es un poco difícil para mí la tecnología, así que siempre tengo que estar necesitando ayuda de mi familia. De a poco nos vamos amigando. Bueno, les doy nuevamente la bienvenida, les agradezco a todos que participen, que se sumen a estas propuestas. En esta oportunidad tengo la alegría de compartir esta charla con una persona que personalmente quiero muchísimo, es una gran compañera, pero sobre todo es una gran profesional y una gran persona. Es una compañera en la cual compartimos un espacio en común de trabajo, que es un centro de salud, y la verdad es que me siento sumamente honrada, me siento bendecida de que podamos trascender no solamente el espacio en el que trabajamos, sino que podamos compartir estos otros espacios. Así que bueno, ella es la licenciada Viviana San Martín, Vivi, para todos nosotros, para todos los que la queremos. Así es que bueno, ya Vivi, veo que estás por ahí, así es que le vamos a dar. Vamos a ver. Sí. Vivi, ¿cómo hacemos? Vamos a buscarte, Vivi. A ver. Vamos a ver si logramos, si trasciendo la tecnología. A ver. Vení, ayuda. No, necesito incorporar a Vivi. Vivi, mandame vos invitación, a ver, para poder participar. Así te acepto, para sumarte al vivo. A ver. Sí, acá no. Ahí vamos, ahí vamos. A ver ahora. Ahí está. Te mando un montón de solicitudes, pero ahí estamos, ya estamos. Hola, Vivi, bueno, qué suerte. No, ya estaba, digo, bueno, toqueteé todo, te aviso, no hay forma de que pueda amigarme con esta tecnología, teniendo en esta casa gente que se relaciona con estos temas, a mí me cuestan un montón. ¿Qué va a ser? Paciencia. A mí también. Bueno, ¿será que caracteriza nuestros encuentros esta cosa? Sí, totalmente, por favor. Aparte estoy, ayúdenme, ahora no, ahora quédense, ahora váyanse, cierren la puerta, abran la puerta, vengan para acá. Me quedo, me voy. Cuando me uní lo vi, bueno, Alejo, andate, digamos, ya está, no te necesito, después tuvieron que volver a ayudarnos. Tal cual, bueno, ¿viste? ¿Qué va a ser? Es hasta que, no sé, de a poco vayamos, al menos yo, porque vos sabés que siempre tuve esta facilidad de que me hicieran las cosas, ¿no? De haceme esto, haceme lo otro. Entonces cuando me toca, y siempre me decían, aprende vos, porque un día no vamos a estar nosotros y no vas a saber cómo hacerlo. Pero bueno, ahora hacíamos las cosas. Yo apretaba, yo decía, me quiero unir, a ver si me deja unir a la charla, y apretaba y no pasaba. Bueno, no importa, no es lo nuestro, hay que asumirlo y que ya está.
¿Qué vamos a hacer? Ya estamos acá. Bueno, Vivi, bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Siempre por aceptar estos desafíos, por comprometerte, por acompañarme. Les cuento un poco a quienes están sumando que lo que fue el transcurso del mes pasado, yo siempre estoy pensando de qué manera, a ver cuáles son los temas de interés, ¿no? O cuáles son los temas que pueden estar resonando en este momento. Y la realidad es que, bueno, los temas de interés, obvio que son muchos, ¿sí? De todo tipo, muy variados, y todos tenemos distintos intereses, ¿no? Que eso es lo enriquecedor. Pero el mes pasado hubo algo como, bueno, tal vez un poco en el contexto en el que estamos, o las cosas que vamos viviendo día a día, como que el miedo era algo como que era recurrente en las consultas, en los pedidos, dije, bueno, me parece que este sí es un tema de interés, que es un tema de muy cotidiano, que bueno, nos atraviesa a todos de alguna manera, más, menos, pero bueno, el tema de los miedos es algo y dije, bueno, Vivi, ¿qué te parece? ¿Te gustaría? ¿Qué opinas? ¿Qué hacemos? Hablamos de los miedos y ahí apareció. También es cierto que nos atravesaron algunas experiencias de distinta manera, de gente que se fue conectando con nosotras, manifestando también la necesidad de este espacio con estas palabras de tengo miedo o me están pasando cosas con el miedo. Y bueno, eso habilitó este espacio en el que nos pusimos a charlar. Bueno, quizás es momento de hablar de los miedos, de este tiempo de miedos que estamos atravesando. Y eso, bueno, nos dio la fuerza para pensar este espacio que bueno, fue muy bienvenido. La primera cosa que pensaba cuando preparaba esta charla, que después lo charlamos preparándolas juntas, era que, ¿por qué tiempo de miedos? ¿No? Porque, bueno, el título queda así como muy lindo, pero ¿por qué pensarlo así? Y yo lo que pensaba era que venimos atravesando miedos desde hace mucho tiempo, no solamente con la pandemia. Viste que vos prendés el noticiero y es el miedo a la inseguridad, el miedo al futuro económico, el miedo de cuál va a ser el rumbo de nuestro país. La pandemia lo que hace es agravar todos los miedos. Ahora hay miedo a una enfermedad, miedo al contagio, miedo a morirnos, miedo a perder el trabajo porque la economía no está funcionando bien, si voy a poder sostener mi emprendimiento, mi negocio. Entonces estamos rodeados de muchas situaciones que nos empiezan a generar miedo. Y lo que pasa con el miedo es que nos pone en alerta permanente, ¿no? Entonces tengo miedo a perder el trabajo, miedo a contagiarme, miedo a enfermarme, miedo a morirme, miedo a que no funcione mi negocio. Entonces estoy hiperalerta todo el tiempo. Si no entra alguien a mi negocio, me angustio. Si salgo a la calle y toqué algo, me preocupo a ver si me voy a contagiar. Entonces, este estado de estar en alerta permanente genera un nivel de estrés muy grande. Para diferenciar, nosotros siempre vivimos con un nivel de estrés, porque la vida cotidiana nos lleva a estar, digamos, llegar temprano al trabajo, ir a buscar a los chicos al colegio, rendir un examen, digamos, llegar a tiempo a una reunión, dar una clase. Estamos con un nivel de estrés permanente, pero tanto estado de alerta y tantas presiones de la afuera nos llevan a un nivel de lo que se llama distrés. O sea, ya tenemos tanta ansiedad por los miedos, por las preocupaciones, por las presiones, que eso nos empieza a traer algunos problemas. Y los vemos mucho en la calle. Estamos menos tolerantes, más enojones. O sea, nos toca alguien en la calle y ya queremos pelear, estamos más irritables, dormimos mal, comemos mucho o comemos poco. Empezamos a tener, digamos, una serie de síntomas que nos están mostrando
que no nos está yendo bien viviendo en una situación de miedos que nos rodean y nos vuelven, digamos, intranquilos. Claro, Nuestra vida empieza a estar controlada por el miedo. lo que ¿No? pasa es que yo creo también que todas estas sensaciones que vos decís lo que hacen es generar emociones todo el tiempo, ¿no? Nos genera, si yo tengo miedo, eso nos genera una emoción siempre de angustia, de intranquilidad, o sea, y esas emociones también hacen que nuestro día, obvio, si yo tengo miedo, estoy angustiada, estoy mal, eso hace que empecemos a estar, digamos, a funcionar a media máquina y que también de alguna manera, no sé, también repercuta en todo nuestro físico, ¿o no? Exactamente, totalmente, porque, a ver, lo más importante es tener en cuenta esto que vos decís de la emoción. El miedo es una emoción. Ujú. El miedo aparece y nosotros no lo podemos controlar. No es que yo controlo si le voy a tener miedo o no a una cosa. Frente a un estímulo yo reacciono. No sé, me corre un perro en la calle y yo salgo corriendo, me asusto y me paralizo, digamos, es una reacción que yo no la puedo controlar. Sí, es una sensación desagradable, muy desagradable, que aparece cuando hay un estímulo de peligro. ¿Sí? Ahora, ese peligro que yo vivencio puede ser real, por ejemplo, en este momento del COVID, o sea, puedo tener miedo a contagiarme, puedo tener miedo por mi vida, digamos, Sí, y es un miedo razonable, es un miedo real frente a un estímulo de peligro. Ahora, hay otros estímulos que son supuestos, que son claro. miedos que tienen que ver conmigo. Por ejemplo, si, si estoy por conocer a una persona, tengo una cita y digo, no, tengo miedo, seguro que no le voy a gustar, seguro que no voy a tener de qué hablar, seguro que es una mala persona. Esas son justificaciones de un miedo mío. Ajá, ¿Quién dijo que yo no le voy a gustar? ajá, ¿Quién dijo que es una mala persona? ¿Quién dijo que, y si no me gusta a mí? claro. Digamos, Puede y si no pasar. me gusta digamos, y si a mí me parece que no, digamos, ¿sí? Entonces ahí hay un miedo que tiene que ver con que esa situación dañe mi autoestima. Entonces no voy, me quedo, no me animo a enfrentar esa situación. Ujú, Eso es un miedo supuesto, no es un miedo real. Es ujú. un miedo que tiene que ver conmigo, con mi historia, con las cosas que a mí me pasan. ¿Sí? Un miedo real es estoy subido a una escalera altísima y tengo miedo de caerme y lastimarme. Eso es un miedo real. ¿Sí? Ahí está en juego mi vida. Sí. ¿Sí? Pero, por ejemplo, Vivi, en este contexto que yo es lo que veo, mira, justo hoy acá nos escribió acá Roxana, una tocaya, que nos está diciendo que ella tiene miedo a salir para no contagiarse y eso hace que esté depresiva, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, yo a veces pienso, ¿no? Que nuestra cabeza siempre está como proyectándose. ¿Sí? Por ejemplo, estamos viviendo una situación en este momento de pandemia, ¿no? Con todo lo que, y uno mira el noticiero, esto que vos decías, lo que te hacen es pasarte todo el tiempo la cantidad de muertes que hay, la cantidad de, que no, a ver, no descreemos, ¿no? De la realidad, simplemente que ante toda esa noticia, esa información que yo recibo, ¿no? De que ya no quedan camas en terapia intensiva, que la vacuna no llega o que determinadas cosas, mi cabeza empieza a funcionar, se empieza como a proyectar, ¿no? ¿Qué pasa si me enfermo? ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa? Y uno empieza a sufrir anticipadamente, o sea, siento eso, ¿no? Todo no pasó, pero yo ya estoy sufriendo y ya me estoy imaginando esa situación o ese desenlace que tal vez nunca llegue, ¿no? Pero en el contexto y con toda la información desagradable que uno todo el tiempo, ¿no? Nosotros somos como esponjas, entonces parece que todo esto nos llega de una manera y uno empieza como de alguna manera, bueno, ¿y qué pasa? ¿Y si yo me enfermo? ¿Y si termino en terapia? ¿Y qué va a pasar con mi familia? Es como que, ¿no? Eh,
fíjate que en realidad todo lo que vos vas describiendo, que tiene que ver con lo que pregunta Roxana, tiene que ver con lo que aparece frente al miedo. O sea, hay un peligro real, que en esto es el peligro a contagiarse, el miedo que uno tiene a contagiarse porque uno tiene miedo por su propia vida, y lo que aparece frente a ese miedo es una catarata de pensamientos negativos. O sea, si me voy a morir, si me contagio, si no va a haber cama para mí, si no me llega la vacuna, todo lo que aparece es negativo frente a esa situación. Ujú. Porque lo que se dispara ahí es un mecanismo que nosotros usamos, que es un mecanismo de defensa, que es la inhibición. Frente al miedo, el mecanismo que aparece es un mecanismo psíquico que nosotros no controlamos, que es, nos detiene, nos encierra, no nos deja pensar con criterio de realidad, nos paraliza. Entonces, el miedo, todos tenemos este miedo a enfermarnos, porque tiene que ver con la supervivencia, nadie se quiere enfermar, nadie quiere perder su vida. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, bueno, yo tengo miedo a esto, nombrar el miedo, ¿sí? Es un modo de empezar a controlarlo. Tengo miedo de contagiarme. ¿Qué puedo hacer para que eso no me pase? ¿No? Y empezar a pensar en positivo. Claro, ¿Sí? porque pienso Sí. yo en este caso de Roxana, que bueno, aprovechen, se escribió ahí, ¿no? Esta cosa de que por ahí, para no contagiarse, ya lo que hace es no salir, ¿no? Y por ahí, esto identificar este miedo que ya lo tiene identificado, porque ella dice, bueno, tengo miedo de contagiarme. ¿Qué puedo hacer? A lo mejor no salir no sería la resolución del miedo, porque el miedo sigue estando y se está perdiendo a lo mejor de compartir, de vivir otras experiencias, otras cosas, ¿no? Por ahí se cuida. El tema sería, bueno, salgo con los cuidados correspondientes. Eso no quiere decir que no, que a lo mejor el miedo se va a ir, pero es de alguna manera como, bueno, lo enfrento, porque, o sea, la pandemia va a estar, no es que mañana se va a ir, al menos entiendo yo. Y de alguna manera hay que trascenderlo también, ¿no? Llenarse de herramientas y buscar, bueno, ¿cómo hago? Y hoy es la pandemia, pero puede ser cualquier cosa, ¿o no? ¿Me equivoco? Exactamente. No, para nada. Es esto, es nombrar ese miedo, ya lo reconozco que mi miedo es ese. Todos los pensamientos negativos están ahí, todas esas cosas pueden pasarme, o no, o supongo que pueden pasar, porque también es cierto que a veces nuestros pensamientos están determinados por las cosas que escuchamos. O sea, nosotros escuchamos, no hay camas, no hay lugar en terapia intensiva, los hospitales están sobrepasados, pero también es cierto que la mayoría de la gente transita el COVID en su casa y lo transita bien, digamos, o sea, está bien, le duele todo, digamos, tiene su dolor de espalda, su dolor de cabeza, le duele todo, hay gente que está mareada y demás, se siente horrible, pero lo transita en su casa. Las personas que van a terapia, es la menor cantidad de casos. ¿Sí? No es que nosotros salimos a la calle y la gente se va desmayando por la calle, digamos, ¿no? Entonces tenemos que tener un criterio también claro y un criterio de realidad. Bueno, tengo herramientas para cuidarme. ¿Cómo me cuido? Salgo a pasear con mi alcohol en el bolsillo, con un barbijo, si tengo alguna enfermedad respiratoria y me siento más cómodo, puedo usar una máscara. Hoy es un día espectacular. Si tengo algún familiar viviendo conmigo, nos agarramos del bracito y vamos a caminar por el barrio, vamos a caminar a dar una vuelta por una plaza, porque esa caminata lo que hace es que vos estés mejor, que tu cuerpo se mueva, que tus sentidos se empiecen a enriquecer, oliendo, viendo, sintiendo el frío en tu cuerpo, el calorcito en tu piel, digamos, eso ayuda, digamos, no te contagia, te fortalece. Una Sí, fortaleza. aunque es distinto que yo salga a la calle sin barbijo, sin alcohol, toqueteé todo lo que encuentro por ahí, me chupé los dedos, digamos, bueno, ahí ya estoy en una conducta que es más del orden del no registro de la realidad.
¿sí? Pero si yo puedo instrumentar herramientas, no tengo por qué contagiarme. ¿Sí? Hay cosas que uno puede hacer y empezar a dar el paso y darse cuenta que salí a dar una vuelta, volví y estoy mejor y no me contagié. ¿Sí? Pero un modo de poder controlar al miedo es justamente nombrarlo, pensar cuánto de realidad tiene ese miedo que yo tengo e instrumentar cosas para poder superarlo. Porque si no, me encuentro, como ella describe, transitando este tiempo encerrado en 4 paredes. Y esto obviamente que nos deprime, porque la consecuencia es una consecuencia normal, deprimirse, porque uno pierde el contacto con los otros. Pierde el contacto con el afuera, pierde la cotidianeidad, el salir a hacer una compra, el visitar a un amigo, tomar un café en un lugar. Entonces, obviamente que la tristeza empieza a apoderarse de nosotros, ¿no? Sí. Responde un poco a eso, ¿no? Con respecto a los miedos que decíamos antes, los miedos como pueden ser presentes, como el COVID hoy, pero también pueden ser miedos a futuro, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar con mi trabajo, por ejemplo? Si esto sigue así, a fin de año, ¿podré seguir sosteniendo mi trabajo? Son miedos a futuro y hay otros miedos que tienen que ver con el pasado. Por ejemplo, si yo tuve una mala experiencia con una persona en una relación afectiva, esa experiencia del pasado hace que no me anime a tener nuevas experiencias. ¿Sí? Como tener miedo que vuelva a suceder lo mismo, ¿no? Exactamente. De alguna manera. Y no tiene por qué pasar. Y no tiene por qué pasar. Hace un tiempo una paciente había tenido 2 o 3 relaciones que no habían sido buenas y me dice, pero hay hombres distintos, hay hombres buenos. Entonces, sí, es cuestión de animarse, de buscar, de agudizar un poco la mirada cuando uno se encuentra con otro. Bueno, a los meses se encuentra con una persona con la que realmente establece una relación bellísima. Y siempre dice lo mismo, existían, era verdad que existían, ¿no? Pero bueno, el temor a volver a fracasar perfectamente podría haber hecho que no hubiera posibilidad de este encuentro. Que ella dijera, no, otra vez no quiero conocer a más nadie, y se hubiera perdido la posibilidad de tener esta relación en la que están muy bien. Entonces, esas cuestiones del pasado también colaboran a que nosotros podamos no hacer un montón de cosas. Con respecto a la inhibición que aparece cuando, a ver, como para describir, hay sensaciones físicas cuando nosotros tenemos miedo, aparece esta emoción, cuando tenemos miedo frente a algo, se nos eriza la piel, se nos paran los pelos, gritamos, lloramos. ¿Eso qué sería? ¿Como una manifestación del miedo? Es una manifestación física del miedo. Por ejemplo, si uno tiene miedo a la oscuridad, se corta la luz, se nos eriza la piel, nos quedamos paralizados o soltamos lo que tenemos en las manos, tenemos miedo. Esa es la expresión física del miedo. Palpitaciones, voy a entrar a dar un examen y tengo un miedo total y todo, no quiero ir, me voy para otra puerta, no quiero entrar, digamos, son manifestaciones físicas. Las manifestaciones psíquicas del miedo muchas veces son el silencio, me quedo callado y no digo nada porque tengo miedo de que algo vaya a pasar, la catarata de pensamientos negativos, no entres a dar el examen, seguro que te va a ir mal, este tema no lo sabes, este tema no lo estudiaste mucho. Mirá si me preguntan justo lo que no estudié. Tal cual. Y la seguridad, ¿viste? Cuando decís, me va a preguntar lo que no sé, pero ¿quién te lo dijo que te va a preguntar lo que no sabes? Sos vidente. Si sos vidente, sabés que te va a ir bien, seguro. Son esa catarata de pensamientos negativos que lo que hacen es justificar el miedo. No entres porque no sabés mucho, porque seguro que te van a tomar. Justifica el miedo. El pensamiento negativo lo justifica. Y justifica la aparición de este mecanismo
que hablábamos antes, que es la inhibición. Inhibir significa detener una función. Lo que hace la inhibición es un mecanismo de defensa que lo que hace es detener, hacer que yo no tenga capacidad ni de hacer, ni de decir, ni de desear. Entonces, frente a una situación que yo veo de peligro, la inhibición hace que yo no actúe. Como tengo miedo del COVID, no salgo. Como tengo miedo de conocer a una persona, no voy a la cita. No entro a dar el examen. ¿Sí? Entonces, lo que hace la inhibición, en un primer momento, mantiene mi equilibrio emocional. Pero después me deja re mal. Porque sigo teniendo miedo a dar el examen y no fui. Claro. ¿Sí? Entonces es un mecanismo de defensa engañoso, digamos. Trata de mantener el equilibrio en el momento, pero después lo que hace es paralizarme. O sea, estudié y no pude dar el examen. No nos deja avanzar. No nos deja avanzar. Entonces, si nosotros dejamos que este mecanismo empiece a controlar nuestra vida, llega un momento que nos empezamos a privar de muchas cosas. Y el miedo, digamos, ayudado por este mecanismo, empiezan a controlar nuestra vida y empezamos a perder cosas, ¿no? A perder encuentros o a perder la posibilidad de avanzar o de iniciar un emprendimiento, ¿no? Porque nuestros mismos pensamientos frente a los miedos se nos vuelven en contra, ¿no? Se nos vuelven en contra. Lo que pasa es que, ¿qué pasa cuando digo de repente, por ejemplo, esto de cuando la mente nos domina, ¿no? Cuando esto que vos decís y bueno, nos llenamos de pensamientos todo el tiempo negativos, porque la verdad es que, esto nos genera miedo, nos genera angustia y empezamos a pensar cada vez peor, 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 peor. Y la mente es como que de alguna manera termina como dominándonos. Pero nosotros podemos trascender eso también. Exactamente, porque los que no tenemos que tomar las riendas somos nosotros de la situación, ¿sí? Es como invertir, ¿no? Bueno, la mente la tengo que dominar yo, no ella me tiene que dominar a mí, ¿no? Mis pensamientos de alguna manera tengo que ser yo tengo que tener el poder para lograr cambiar esos pensamientos, ¿no? Sobre todo en estos casos que yo digo que cuando uno empieza a sufrir por anticipado, ¿no? No sé, me hago un autoexamen de mama y encuentro algo y ya empiezo a pensar que seguro que es algo malo, seguro que tengo esto, seguro que tengo lo otro, seguro que no, y empiezo a sufrir y ya me angustio, si a lo mejor todavía no fui al médico, todavía no, y capaz que termina haciendo nada, ¿no? Entonces, pero de aquí a esa experiencia, toda la angustia, ¿no? Que yo acumulé en mi cuerpo, ¿no? Todo el estrés, esto que vos estás diciendo, hasta que, ¿no? Logro ir y a lo mejor, bueno, hacer los estudios, trascender y ver que después de toda la película que yo hice en mi cabeza, ¿no? Terminó teniendo un final totalmente distinto a todo el que yo me había proyectado. Y que eso tiene que ver, lo que vos estás contando, fíjate que fueron toda esa catarata de pensamientos negativos. Seguro que tengo algo, seguro que me van a tener que operar, seguro que me va a pasar lo mismo que le pasó a mi tía. Y ahí empieza y nos invade un proceso de anticipación absolutamente negativo a algo que no sabemos qué va a pasar, porque pueden ser un montón de cosas, pueden ser nada entre esas cosas, ¿no? Lo que pasa es que es imposible sentirnos mal y tener pensamientos positivos. O sea, yo creo que es una cosa está como sumamente relacionada. O sea, si yo para saber cómo me siento, yo siempre digo, bueno, enseguida tengo que identificar qué estoy pensando, ¿no? Porque la realidad es que si yo me siento bien, estoy súper alegre y todo, seguramente estoy pensando que me voy de vacaciones, que me voy a comprar algo, que
voy a arreglar mi casa, que, o sea, tienen que ver con cosas súper positivas, alegres, que voy a ver a mi familia, o que estoy armando algo que me llena de emoción, entonces por eso me siento de esa manera. Lo mismo ocurre, ¿no? Que si yo me siento mal, identifico, digo, bueno, ¿qué estoy pensando? Y sí, estoy pensando que algo sumamente negativo. Exacto. Por ejemplo, hay un tema que aparece un montón, sobre todo nos sucede mucho a las mujeres esto, ¿no? Tenemos hijos grandes en la calle, ¿no? Bueno, ahora no pueden, pero menos, pero van a ver a su novia, a su novio, van a bailar, salen con amigos a la noche y nosotros estamos. Cuando llegues, mándame un mensaje, decime lo que vas a hacer, avísame cuando venís, ¿no? Entonces, no nos mandan ese famoso mensaje, entonces nosotras empezamos. ¿Llegaste? ¿Dónde estás? Se nos empiezan a disparar, ahí aparecen todos los pensamientos negativos. Si no me llamó, lo secuestraron, lo tiraron en una zanja, algo le pasó, le robaron, está preso. Probablemente no nos mandó el mensaje porque lo está pasando bien, porque está feliz con su novia, con su novio, se olvidó, está con amigos, está celebrando un cumpleaños y no se acordó. Hace un tiempo en un cumpleaños, éramos un grupo de mujeres, empezamos a hablar de esto y las cosas terribles. Una había llegado a llamar a todos los hospitales que tenía ahí en la guía preguntando si estaba el hijo. Y el chico se había quedado sin batería y se había quedado dormido en la casa de un amigo. Y no se le dio por llamar a su mamá. A mí hace un par de años me pasó algo así en casa, pobre, que lo llamaba a mi hijo y bueno, como no me atendía, se disparó por mi cabeza todo lo que le podría haber pasado, a tal punto que llamé a una vecina y me dice, yo estoy trabajando, me decía ella. Llamé a otro vecino y le pedí que saltara a la pared, o sea, que saltara, porque a ver qué le había pasado. Resulta que nunca le había sonado, acá en casa no sé qué pasaba con la línea, y mi hijo encima se reasustó cuando vio al vecino, el vecino le dice, che, llama a tu mamá que te está llamando, poco más no mandé los bomberos, o sea, sea lo que estoy feliz. Exactamente, entonces bueno, a ver, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a tener, digamos, el control de la situación, ¿no? Entonces, la emoción aparece, el miedo aparece y las ganas de llamar a los bomberos y a todos también aparecen. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a usar el mecanismo de control, hacer consciente eso que es absolutamente inconsciente. Lo voy a anotar, mecanismo de control. Y empiezan a usar el control para que no nos controle el miedo, porque la aparición del miedo es una emoción que es inconsciente. Ese es un primer punto. Y atrás de ese miedo hay otro montón de cuestiones que son de orden inconsciente, que se disparan en ese momento y que están dando vueltas en nosotros. El noticiero que escuché ayer y le robaron a un chico y le sacaron todo lo que tenía y lo lastimaron. Lo que me contó el vecino, sí, todo eso se va juntando y hace que cuando yo reciba el estímulo de que mi hijo no me llama, ahí aparecen todos los pensamientos de toda la información, la historia que yo tengo, las cosas que me pasaron. Entonces, tengo que sentarme y volver a la realidad. A ver, mi hijo no me llamó. Bueno, ¿cómo puedo hacer para conectarme de alguna manera con él que no sea los hospitales, los bomberos, los vecinos? Bueno, voy a llamar al amigo con el que se encontró o voy a llamar a la novia, ¿sí? Claro. O voy a esperar un rato, ¿sí? A ver si me llama. Eso es empezar a controlar el miedo. No significa que no sienta miedo porque no me llamó. Significa que estoy controlando esa situación. Y hay una espera para recibir las novedades de mi hijo, ¿sí? A ver, esto también pasa con los chicos, ¿no? Las mamás que, por ejemplo, dejan al nene en la escuela y empiezan, ¿cómo te fue? ¿Te pegaron? ¿Alguien te hizo algo? ¿Qué te dijo la señorita?
¿sí? Porque tenemos miedo de que nuestro hijo esté sufriendo en un espacio. Pasa con los niños, no solamente pasa con los grandes. Claro. Entonces, ahí nosotros también empezamos a funcionar como formador de miedo, digamos, donde ese niño está absolutamente atento a lo que le dice un amigo, ¿no? Entonces, se hace un mundo de situaciones que perfectamente pueden ser controladas, ¿no? Entonces, tenemos que empezar primero, nombrar el miedo, ¿no? Ese es un modo ya de controlarlo. ¿De dónde viene este miedo que yo tengo? Si es un miedo real o es un miedo que yo me estoy poniendo, Claro. ¿no? Que aparece, digamos, desde mi historia y demás. Por ejemplo, si mi mamá decía que todos los hombres eran malos, seguramente yo le tenga un temor a los hombres por esos dichos que me inculcaron una y otra vez. ¿Sí? Claro. Entonces, ¿por qué yo le tengo miedo a esta situación? Porque me lo dijeron, porque lo dicen los medios de comunicación, porque me lo dijo mi vecina, mi mamá, mi tía, mi marido. ¿Por qué? Mi mujer, ¿por qué yo tengo miedo a esto? Y ahí empezar a implementar cuestiones lógicas, ¿sí? Que tengan criterio de realidad, ¿sí? Porque llamar a los bomberos, llamar a la policía y demás es generar todo un movimiento excesivo frente a la situación. ¿Sí? No salir a la calle es un movimiento excesivo también frente a la situación. Claro, ¿Sí? claro, sí, 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 sí. Entonces, es implementar criterio de realidad. Una cosa que es muy importante, y no quería dejar de decirlo, que es todas esas cosas que nosotros dejamos de hacer, la gente que no conocimos, las salidas que no hicimos, las cosas que nos privamos, tienen una energía psíquica importante que se queda dentro nuestro. Ajá. La frustración de no haber rendido, la frustración de no salir, la frustración de no presentarme a esa entrevista de trabajo, me queda adentro. Y Bueno. eso se manifiesta físicamente. Lo que pasa es que después te queda esta cosa de, ¿y si hubiese ido? Y si, o sea, nos perdimos esa posibilidad, ¿no? De haber, no sé, tal vez, o sea, digo, cuando uno puede trascender estas cosas, uno, a ver, como vos decís, no es que uno, trascender no significa que se nos va a ir el miedo, que nunca más vamos a sentir miedo, que nunca más nos va a pasar, ni no, significa esto de poder empoderar de alguna manera las situaciones y nosotros poder dominar eso, ¿no? Y a lo mejor vivirlo desde otro lugar y que no sea con tanta angustia o con tanto... digamos, esto que vos decís, que se termina repercutiendo a lo mejor en el cuerpo, ¿sí? A la larga, es como que el cuerpo nos te empieza a pasar factura de todas estas cosas, ¿no? O sea, una cosa es una vez, y otra cosa es todo el tiempo también, tener miedo todo el tiempo, por lo mismo, por esto, o sea, todo esto empieza a canalizarse en síntomas físicos también, además del privarnos de un montón de cosas que obviamente dañan nuestra vida psíquica, nuestra vida emocional, ¿no? El cuerpo empieza a pasar factura, entonces quizás, no sé, o aparece un colon irritable, digamos, depende de lo que le pasa a cada uno, ¿no? O dolores. No dormir bien, no descansar, esto de, como vos decís, desde el cuerpo, desde, o sea, esto de problemas digestivos, desde cualquier ámbito. Problemas emocionales, como hablábamos recién de la depresión, por ejemplo, ¿no? Porque, bueno, nos empieza a invadir una profunda tristeza por todas aquellas cosas que perdimos o que no podemos lograr, ¿no? Hay un punto que es importante también, que lo tocamos así al pasar, que era el tema de los formadores de miedo, ¿no? Y en esto tenemos que estar como también muy alertas a cuando las personas que nos rodean, o por ejemplo, no sé, la publicidad, por ejemplo. La publicidad también es formadora de miedo. Hay una publicidad de puertas, de puertas seguras, creo que me parece que se llama Pentágono, cuando dice, cuando vos te preparas para salir, otro se prepara para entrar, y aparece la venta de la propaganda, ¿no?
esto también, digamos, uno compra por el miedo, ¿no? Pongo una puerta segura, digamos. La publicidad también genera miedos, los medios de comunicación, esto que decíamos antes, tantos muertos, tantos contagiados, no llegan las vacunas, hay un porcentaje de población que no está vacunada, digamos, todo esto genera mucho temor. Entonces, uno también tiene que dosificar y tratar de controlar cuánto se expone a los miedos, ¿no? Los políticos los políticos también son generadores de miedo. Eso lo aprendí también de vos. Obviamente, obviamente, porque tiene que ver con la manipulación, o sea, nos manipulan y nos controlan también con el miedo, ¿no? Entonces, hay tantos casos, bueno, nos quedamos todos adentro y no salimos y no tocamos a nadie y no vemos a nadie, o se cierran todos los negocios, a través del miedo se opera el control. Vamos, Vos decías entonces, esto de dosificar. sí, menos horas de televisión, menos horas de noticiero. Digamos, a ver, es importante estar informado y saber lo que pasa, pero hay muchas personas que a veces ponen el noticiero y lo dejan ahí, ¿no? Y están todo el día escuchando. Y encima la misma Y noticia, que se repite. la letra con sangre entra, llega un momento que el miedo se te metió, porque Claro. tanto escuchaste, que, bueno, empieza como, digamos, tu cabeza empieza como a darle un lugar a eso. Y también, digamos, ver si las personas con las que nos empezamos a rodear también alimentan esos miedos y ver, digamos, qué tanta entidad le damos a lo que nos dicen, ¿no? Entonces, bueno, digamos, a ver, está bien, fulano dice esto, pero fulano es miedoso, fulano no sale a la calle, mi amigo tiene estas dificultades, como también, bueno, ver de dónde viene esa información, ¿cierto? Y yo no quería dejar el espacio para que hablemos un poco de los chicos, ¿no? Y de los adolescentes, que la otra vez hablamos, ¿te acordás? Y nos preguntaron sobre los chicos y los adolescentes. Porque los nenes, sobre todo en este tiempo de pandemia, entienden lo que está pasando, o sea, no saben la composición del virus, ni si es Sputnik o si es, digamos, la vacuna de la India o la de no sé dónde, digamos, los chicos esas cosas no las entienden, pero saben que hay peligro. Que hay miedo, que hay una enfermedad, digamos, ellos han cambiado el modo de ir a la escuela. Lo mismo pasa con las adolescentes y no lo manifiestan como nosotros, lo manifiestan de otras maneras. Algunos no quieren ir a la escuela, algunos tienen problemas para dormir a la noche, ellos también tienen miedo a morirse porque escuchan y porque circula, digamos, y tienen miedo a contagiarse. Entonces, los adolescentes tienen complicaciones también porque los adolescentes no tienen naturalmente miedo a morirse. Los adolescentes se creen eternos y está bien porque son adolescentes y la fuerza de la vida irrumpe con todo a esa edad. Digamos, ellos pueden con todo, cruzan la calle con el semáforo en rojo y miran los autos, onda, miren, es el desafío permanente, digamos. Pero la pandemia les ha mostrado que las cosas no son así. Entonces aparece el miedo, aparece la falta de ganas de salir, de conectarse con otros. Entonces, si tenemos chicos o tenemos adolescentes, prestémosle también atención a si ellos están transitando momentos de mucho miedo y hagamos lo mismo, hablar del miedo. Es un modo de controlarlo, ¿no? Y tener cuidado qué cosas les transmitimos, ¿no? No salgas, no toques, fíjate, no te contagies, no hables con nadie. Lávate las manos. Lávate las manos, lávate las manos. Entonces, bueno, si nosotros también les vamos inculcando miedos, es lógico que los tengan. Entonces, volvamos a lo mismo, las cosas, más que miedo hay que tenerles respeto. Respeto a la enfermedad, respeto al COVID, respeto a situaciones que nos producen, no peligrosas, realmente peligrosas, y en otras démonos la posibilidad de probar, de hacer, de vivirlas y también de aprender de esto. Si voy a una entrevista de trabajo y no me toman porque no les gustó mi perfil,
bueno, será otro trabajo, digamos, o Bueno, tendré que trabajar en mejorar mi perfil o estudiar algo más para mejorarlo. O sea, me ayuda. Eso que no se dio me ayuda sí, a sí, sí. poder generar que se dé otra situación, Claro, es un ¿no? aprendizaje, es una oportunidad, no deja de ser una oportunidad. De una forma u otra, es una oportunidad. ¿Sí? Sí, sí, tanto como si sale como si no. De alguna manera, Exactamente. claro. Exactamente. Y si vemos que hay cosas que no las podemos manejar, bueno, obviamente que uno pide ayuda, digamos, ¿no? Ujú, Cuando eso se puede como volver insoportable. ujú, Pero en el mientras tanto, mientras uno empieza a poder detectar esas cosas, controlarlas y trabajarlas, ujú. el miedo se va a empezar a ir disipando y si yo voy a esa entrevista de trabajo y consigo el trabajo, me voy a fortalecer, voy a estar Sí, mejor. sí, sí, sí. ¿Sí? Me voy a animar para otra entrevista más y me voy a empoderar, ¿sí? Lo que no tenemos que hacer es empoderar al miedo. Claro, al revés, sí, sí, sí. Nosotros tenemos que Perfecto. empoderarnos, ¿sí? Es así, Qué es así. lindo. Ay, cuánto que hay para hablar, Vivi. Mucho. ¿Viste? Cuando empezamos con esto del miedo, digo, bueno, porque uy, hay millones de cosas para hablar, porque también hay muchos tipos de miedos, digamos, entonces hay muchas cosas que se pueden hacer para poder trabajar los miedos, es un tema muy amplio y del que podemos aprender un montón, ¿eh? Para poder Sí. realmente vivir mejor, vivir bien. Hay muchas Pero herramientas. hay Hay muchas muchas. herramientas para poder trabajarlo, ¿sí? O sea, identificarlo, trabajarlo, así que está muy bueno. Bueno, en principio, gracias por compartir toda tu experiencia, tu sabiduría, compartir este espacio conmigo. Les contamos a todos aquellos que se están conectando, que se han conectado. Seguramente va a haber mucha gente que después inclusive va a ver el video porque queda en vivo, así que después lo pueden ver, queda grabado. Eh, que hay un taller, ¿sí? Que se va a hacer el sábado que viene, es un taller justamente de todo lo que tiene que ver con miedos. ¿Querés contar, Vivi? Sí, la idea es, bueno, el taller se llama Cuando el miedo nos habita. Es, el objetivo principal es poder trabajar sobre los miedos y trabajar sobre distintas herramientas como para poder controlar estos miedos, trabajar sobre ellos y vivir mejor. Que esa es la Totalmente. idea, Esa es la idea. esa es la idea Esa del es la idea. espacio. Así que Así los que bueno, esperamos a los que quieran participar, porque bueno, lo vamos a hacer por Zoom es una y plataforma al Zoom. ser taller van a poder estar todos conectados, preguntar, digamos, trabajar sobre sus propios miedos e irse con algunas cosas trabajadas y con herramientas para poder ir aplicando en su vida más adelante. Qué lindo. Bueno, así Bueno, que cualquier duda, cualquier que necesiten, cualquier interés, alguien que quiera preguntar, nos manda mensaje a Viviana, Liz, Viviana San Martín, a su Instagram, al mío, nos pregunta, nosotros le mandamos información, con gusto, así que no hay problema. ¿Algo más, Vivi, que quieras compartir? me encanta el espacio, cómo participan las personas, cómo nos alientan a seguir adelante con estos encuentros y demás que realmente hacen bien, porque bueno, al estar como tan invadidos de espacios con cosas negativas, los espacios con pensamiento positivo y con propuestas para vivir mejor me parece que son súper necesarios y las personas que nos siguen, digamos, y comparten lo que nosotras hacemos, nos alientan a poder seguir brindando como este espacio y me encanta. Así que Sí, gracias por la invitación y la propuesta. totalmente, Este, son un motor para nosotros, porque la verdad es que ellos son los que nos animan permanentemente, bueno, a seguir pensando nuevas propuestas, y bueno, y siempre tenemos como un club de fan acá que siempre nos dice cosas súper cosas positivas lindas, y cosas cosas lindas. lindas. Así que bueno, un gran mimo al alma. Totalmente. Así que Vivi, bueno, un beso enorme para vos, para todos los que nos están escuchando ahora, los que nos escucharon antes y que seguramente verán la charla. Gracias por acompañarnos hasta acá. Y bueno, y los esperamos en el taller a los los que quieran. esperamos. Vamos a estar subiendo información, así que bueno, cualquier duda, acá estamos.
Un beso grande, Vivi, gracias. Gracias por compartir. Te quiero un montón y nos vemos prontito. Besito, besito. Nos vemos. Chao, chao.